Bienvenidos a nuestro canal Memorias del Pasado. Hoy acompáñanos a conocer un poco sobre el por qué el Vaticano es un país. Recuerda activar la campanita de notificaciones para no perderte ningún contenido de este tipo. Empecemos. La Ciudad del Vaticano es un país, concretamente el estado soberano más pequeño del mundo en extensión y población, con una forma de gobierno clasificada como una teocracia en la práctica. Es realmente una monarquía absoluta, la última de Europa, cuyo líder es, pues actualmente Francisco Bergoglio, el Papa. Y es que, como sabéis, el Vaticano es el lugar más importante de la tierra para la Iglesia Católica, ya que allí reside la Santa Sede. El Vaticano no es lo mismo que la Santa Sede. Mientras que el Vaticano se refiere a la parte territorial, la Santa Sede se refiere a la parte institucional, que al sujeto que mantiene relaciones diplomáticas con los demás países del mundo, así mientras que se firman acuerdos con la Santa Sede. El nombre del Vaticano proviene del término latino vaticinium, que significa predicción o profecía, ya que la colina del Vaticano, una de las colinas de Roma, fue la sede del oráculo etrusco debido a la proximidad de esta colina al río. La zona no era el lugar más deseable para vivir. Sin embargo, se sabe que durante el siglo I después de Cristo, una de las hijas de César Augusto, Agripina la mayor, se dedicó a drenar la zona y a disponer en ella jardines. Este territorio fue utilizado posteriormente para la construcción de un circo privado por el propio emperador Nerón. De hecho, existe un enorme obelisco traído desde Egipto por orden de Calígula, con el único fin de ser la decoración de este circo, en el que hoy se encuentra la Plaza de San Pedro, y todo empezó con Nerón. El último de los emperadores, Julio Claudio, fue un ferviente perseguidor del cristianismo, y fue en este mismo circo del que estamos hablando donde se justició a varios de los feligreses de esta religión apenas incipiente en el mundo. Por aquel entonces así parece que el mismísimo San Pedro fue martirizado en el circo de Nerón, y posteriormente enterrado en una tumba que se encuentra actualmente bajo la Gran Basílica. Como podrás imaginar, en toda esta historia habrá muchos descubrimientos, pero siempre es bueno contarlos. De ahí en adelante, esta zona sería olvidada por el cristianismo hasta la llegada del emperador Constantino el Grande, quien fue el primer emperador cristiano. Roma, junto con ella, aparte de la enorme ciudad de Constantinopla, también amplió los lugares de culto más importantes para los cristianos, de modo que en el año 318 el emperador ordenó la construcción de la antigua Basílica de San Pedro, punto que más tarde se convertiría en un punto de culto, un importante lugar de peregrinación para los cristianos. 2 siglos después de la desintegración del imperio, a principios de la Edad Media, cuando los reinos europeos no habían comenzado a formarse, varios nobles famosos vagaron por el norte de Italia y, al igual que los lombardos, lograron apoderarse de la región, el territorio que contiene la ciudad de Roma y, por tanto, el Vaticano, a sus legítimos dueños, los emperadores del Imperio Oriental, o también conocido como Imperio Bizantino. El territorio bizantino, incluido en la división llamada Exarcado de Ravenna, cayó en manos de un tal Astolfo, un rey lombardo que en realidad también era pagano. Por supuesto, esto no le gustó nada al Papa porque aún no se había fundado el Vaticano. La ciudad de Roma era muy importante para la Iglesia Católica. De los francos, Pipino fue pedido por Carlos Marcel y el padre de Carlomagno. Este hombre prometió ceder el territorio que se sometió al Papa para generarse el apoyo de la Iglesia, misión cumplida por el propio Carlomagno, y fue con este hombre que el padre de Occidente rompió los lazos con el Imperio Bizantino y con la corona como emperador Carlomagno, por lo que los francos obtuvieron un pequeño territorio en la península itálica. El papado tuvo en el año 756 una gran autoridad que tendrá en el futuro. Desde un milenio, en su límite máximo, esta región incluiría las regiones de Lacio, Umbría, Marcas, Emilia-Romagna y Amigos. Esta es la historia de los orígenes del estado, donde los papas romanos gobernarían desde el Palacio de Letrán y más tarde el Palacio de Quirinal. Durante la Edad Media, el estado papal se expandió y se redujo debido a conflictos políticos y militares con otros estados europeos de Italia. Los papas, además de su papel espiritual, también desempeñaron funciones políticas y administrativas, convirtiéndose en gobernantes de facto. Sin embargo,
Con la llegada del humanismo, el Renacimiento y la Reforma Protestante, muchas cosas cambiarían y el poder de la Iglesia se perdería, por supuesto. Gracias a este periodo se crearon muchas obras de arte que luego inundaron las paredes de los museos vaticanos y por supuesto la enorme y hermosa Basílica de San Pedro en el Vaticano. También se construyeron en Roma, construidas bajo la mirada de importantes arquitectos como Miguel Ángel, Buonarroti Bramante o Bernini. No es una catedral, ya que la Basílica de San Juan de Letrán es la verdadera catedral de Roma, pero todo llega a su fin y con la llegada del nuevo Renacimiento, un centro turístico italiano del siglo XIX, la situación política en Italia cambió radicalmente con la unificación de Italia. Los nacionalistas buscaban unir todos los territorios dentro de un solo estado y los estados pontificios representaban un obstáculo para este objetivo. Así que nada, en 1870, durante la Guerra Franco-Prusiana, las tropas italianas tomaron el control de Roma, la capital de los estados, y el Papa Pío IX se declaró prisionero del Vaticano. Con esta captura de Roma, los estados papeles dejaron de existir como entidad política independiente y fueron integrados en el recién formado Reino de Italia, con su capital en Roma. De modo que los papas tenían autoridad espiritual sobre la Iglesia, pero no autoridad territorial. La importancia histórica de la capital romana, por un lado y por otro. Otra capital católica hizo que estos territorios fueran resistidos como lugares intocables durante cientos de años. Por supuesto, en 1929 el dictador Benito Mussolini firmó los pactos de Letrán durante el pontificado del Papa Pío XI, acuerdos entre la Santa Sede y el gobierno italiano que pusieron fin a décadas de disputas y finalmente establecieron la soberanía del Vaticano, el que conocemos hoy, por lo que el Vaticano se convirtió en un estado autónomo con su propio sistema bancario, su propio periódico, su propio sistema telefónico y obviamente sus propios millones de turistas al año, que están destinados a visitar algunas de las mejores y más valiosas obras de arte conservadas también debido a su extraño estatus como país. El Vaticano cuenta con una serie de curiosidades muy particulares. Por ejemplo, no existen carteles en el Vaticano, aunque allí se da una de las mayores tasas de criminalidad del mundo. Esto ocurre porque los delitos per cápita son altísimos debido a su flujo constante de turistas, los cuales muchas veces cometen robos en tiendas. Además, tampoco hay hospitales ni salas de parto. Esto conlleva a que nadie puede ser ciudadano del Vaticano por nacimiento. Aunque nazcas allí, la ciudadanía se da únicamente por trabajar en un servicio específico de la Santa Sede, aunque el italiano es la lengua oficial de la Ciudad del Vaticano y el latín lo es de la Santa Sede. Interesante, ¿no? Con esto llegamos al final. Gracias por quedarte y escuchar este contenido. Coméntame, ¿qué te pareció este contenido en los comentarios? Apóyanos con un like, no olvides suscribirte para seguir creciendo, sería de mucho apoyo. Hasta la próxima.